Bueno, gracias por esperar. Perdón el problema del corte. Em, Ahí está. Empiezo ahora como la segunda parte después de este corte accidentado. Decíamos que en la primera parte habíamos traducido todo lo que era paradigma, el concepto de higienismo, el concepto de higiene, de hábito, de institución. Me gustaría empezar esta segunda parte, sobre todo pensando en, primero, hoy en la clase, pensar en el concepto de interacción. Para eso tenemos que poder pensar el paradigma relacional que trabaja la interacción humana. Y un texto que lo voy a subir recortado al Classroom, o sea, voy a poner frases, porque es un texto que igual lo voy a compartir, pero resulta muy complejo, porque toca otras disciplinas como la psicología social, la sociología, y no es específicamente trabajado en salud, sino que está trabajado sobre todo en la psicología social, y el texto va a trabajar de Blumer la interacción. Y dice ahí el texto, que es la sociedad como interacción simbólica, está trabajando el concepto del símbolo y el concepto de interacción. Para nosotros nos va a interesar ese concepto para manejar el paradigma relacional. Porque si uno piensa, bueno, si ahora no tengo roles, o no puedo pensar en roles y en funciones y en partes sociales, ¿cuál sería la contrapartida? ¿Cuál sería el otro paradigma? ¿Cómo me muevo con el otro paradigma? Y para eso necesito estar pensando en interacciones. Y para pensar en interacciones, en lazos sociales, en lazos hasta comunales, tengo que estar pensando en categorías que hacen a un sujeto social en interacción con otro. Es decir, categorías que trabajan como la que antes habíamos nombrado, que tenía que ver con el self. El self, que es el sí mismo y que es el producto de la interacción con otros, ¿no? Entonces, en este texto de la sociedad como interacción simbólica de Blumer, una de las recortes que vamos a hacer es la primera hoja, donde dice justamente que la palabra interacción simbólica elude o remite, perdón, a una interacción particular de los seres humanos, ¿no? Es decir, cuando yo interactúo con otros, lo hago mediante un símbolo. Y un símbolo es el resultante de una determinada cultura. Un símbolo es un cuerpo o un conjunto de significados construidos socialmente que se comparte dentro de una cultura o dentro de una comunidad específica. Voy a volver a repetir. El símbolo es un conjunto de significados sociales que puede ser objetivo o en actitud, es decir, que puede haber un objeto simbólico o puede haber una acción simbólica que le pertenece a una cultura determinada. Voy a poner un ejemplo. Muchos de los que están acá conocen la Cruz Roja. La Cruz Roja, como lo dice su símbolo y su signo, es justamente una cruz, ¿no? Y está construida con significados que pueden tener que ver con muchas áreas sociales, pero que en cualquier lugar del mundo representan a un médico, representan a un enfermero, representan a un cuerpo de significados que, por ejemplo, ante una guerra no podrían
ser ni echados, ni expulsados, ni molestados, ¿no? Porque se sabe que esa simbología, capaz que hay alguno acá que me quiera contar un poco más por el chat, porque a veces tenemos alumnos de la Cruz Roja, pero se sabe que esa simbología representa a un ser imparcial, que lo que va a hacer es ponerse al servicio de, ¿no? Entonces, justamente hay simbologías sociales que quedan a veces representadas en signos sociales, pero que sí o sí tienen un cuerpo de significados que algunos van a ser construidos en determinadas culturas y otras en culturas mucho más amplias, como pueden ser culturas globalizadas como en las que nos encontramos, ¿no? Hoy conocemos términos, palabras, objetos simbólicos que tienen un montón de, digámoslo así, significados construidos. En el caso de, por ejemplo, de actores que tienen otros, comparten otros significados, también puede devenir de productos que vengan de alguna cultura que no sea la que uno conoce. Por eso habíamos dicho, antes de que se nos corte, que la cultura implica un código de significados, que es el lenguaje, ¿no? Hoy el lenguaje, que es el lenguaje digital, sobre todo, nos lleva a pensar cada vez más en palabras que desconocemos, en códigos simbólicos como pueden ser los que se ubican en las caritas, la manito, todo lo que tiene el teléfono que nos remite a significados que supuestamente tenemos que compartir por pertenecer a una misma cultura, ¿no? Digo esto porque la interacción humana, que es lo que hoy nos lleva a pensar en este cambio de paradigma, va a estar reflejada en esta peculiaridad que tenemos nosotros como seres humanos en la comunicación, en la necesidad de comunicación, ¿no? Porque los animales también tienen necesidades, siempre fisiológicas, pero nosotros tenemos, como lo dice Maslow en la cadena de necesidades, una serie de satisfacciones que suplen determinadas necesidades que no son fisiológicas, sino que tienen que ver con lo emocional, con lo grupal, con la autodeterminación, con la autosatisfacción, ¿no? Y que van a jugar en esta interacción con los otros. Muchas veces nos pasa, como dice Maslow también, el psicólogo de las organizaciones, el psicólogo social, trabaja justamente esta cadena de necesidades en las cuales muchas veces nos encontramos en un trabajo y no sabemos por qué, porque en realidad no necesitamos el dinero y sin embargo nos quedamos, o muchas veces nos quedamos haciendo un trabajo porque nos satisface personalmente pero no nos satisface el dinero. Bueno, todo este juego de satisfacciones tienen que ver con la interacción con otros y tienen que ver con la construcción de una identidad que la vamos a llamar el self. El self es, vuelvo a insistir, el sí mismo. Es decir, esta relación que se produce entre mí mismo y los otros, entre mí yo y los otros, ¿no? Y eso es lo que produce mi interacción con otros. Si yo no tuviera construido un grupo interno, no podría construirme en un grupo externo, no podría tener aprendidas e internalizadas pautas de comportamiento, pautas solidarias, pautas de cooperación que me permiten estar con otros, desde un trabajo muy formal hasta un trabajo sumamente familiar. Hablo de trabajo, hablo de estar en una clase, hablo de salir al parque. Hoy no podemos juntarnos más de 10 personas, pero digamos, hablo de salir a un parque y estar en sintonía, en armonía con el ambiente. Bueno, somos seres sociales que sistémicamente nos relacionamos con el medio y sistémicamente nos relacionamos con otros subsistemas como van a ser otras personas. O sea que lo leamos como lo leamos, siempre estamos en interacción con otros. El paradigma relacional lo que va a plantear es, va a poner el foco en la interacción. Y vuelvo a insistir, para esa interacción necesito poder plantear mi sí mismo, el self. Por eso sigo leyendo
esta hoja que les voy a subir, dice: la peculiaridad consiste en el hecho de que los seres humanos interpretan o definen las acciones de los demás en lugar de reaccionar simplemente a ellas. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos la capacidad, por raciocinio, por empatía, por haber vivido en grupos internos y construido nuestra propia matriz de aprendizaje en instituciones familiares que nos permiten interpretar ese código simbólico del otro. Ahora bien, si nosotros vamos a Arabia, yo desconozco el árabe, el idioma árabe, no voy a conocer nada, no voy a conocer, y más, voy a construir en mi matriz de conocimiento toda una serie de pensamientos y sensaciones por mi desconocimiento, ¿no? Y esto me pasa con lo extranjero, con lo extraño. Generalmente lo que hago es juzgar instintivamente, ¿no? Ahora, vuelvo a insistir en, como dice Blumer, la posibilidad que tiene el sujeto de interpretar las acciones de los demás y no solamente reaccionar a la acción del otro. Esa interpretación requiere en nosotros un proceso de construcción de nuestra propia individualidad, porque de acuerdo a cómo interprete y cómo he ido interpretando mis trayectorias sociales y familiares, voy a interpretar cada vez mejor o de forma más neutra mis interacciones con los otros. Esto es todo lo que tiene que ver con la interacción y el interpretativismo simbólico. ¿Por qué digo simbólico? Porque como lo que estoy interpretando es un cuerpo de significados, esos significados son sociales y construidos previamente. Porque si no, cada uno interpretaría lo que quiere. Como me pasa a mí, dice. A ver, no... Hola, sí. No sé cómo te pasa, el que quiera contar cómo han vivido estas interpretaciones en función a las cuarentenas, en función a los estudios, en función a los avances o progresos o retrocesos. A veces uno se siente que está avanzando poco o que no avanza, y a veces uno se siente que puede comerse el mundo. Bueno, esto tiene que ver con interpretaciones simbólicas de lo que nos pasa alrededor. Pero esas interpretaciones, por más de que sean mías, ¿no? Hablo en primera persona de Pamela Martin, son sociales. No las he construido yo, sino que son producto de una cultura y producto de un grupo interno donde uno nace y se hace, es decir, donde uno se proyecta hacia el afuera. Ya el solo nombre y el de poner el nombre a otros que conviven conmigo, o hasta el nombre, el sobrenombre, la forma en que me relaciono e interactúo con los otros construye en mí una individualidad. Esa individualidad construye mi propia visión del mundo y mi propia interpretación del mundo. Por eso, una pregunta que me hago: ¿las interpretaciones son individuales o son sociales? Y voy a contestarlas. Las interpretaciones son sociales, pero puedo armar particulares formas de interpretar lo real. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablo de la interacción, estoy hablando también de representaciones sociales. Las representaciones sociales son construcciones de sentido sociales que se apoyan en la cultura, en el lenguaje, en lo visual. Hoy tenemos una representación de lo real y que es una doble presentación de lo real. Por eso cuando estamos ante una situación muy compleja, lo real pierde sentido y lo más importante pasa a ser la esencia de ese sujeto, sus relaciones sociales, sus relaciones, su amistad, su amor, ¿no? Siempre que estamos al borde de una situación,
lo que habíamos construido como real pierde sentido, ¿no? Por eso es importante pensar en ese cúmulo compartido. Pero no nos vamos a meter hoy con las representaciones sociales, solo las nombro. Lo más importante es que hoy nos quedemos en la idea de que queremos empezar este nuevo paradigma, a ver, que es el de las relaciones sociales, y para eso voy a subir la hoja de Blumer de la sociedad como interacción simbólica y tratar de definir nuestras interacciones, ¿sí? Previo a esto, lo que había pensado que nos puede ayudar para el final es armar un mapa conceptual de todo lo que venimos haciendo. Así cerramos la etapa primera y entonces avanzamos. Entonces yo les propongo, si pudiéramos armar un mapa conceptual que sintetice todos los conceptos y contenidos que fuimos armando. Yo voy a subir también en el Classroom lo que son los mapas conceptuales o los mapas mentales, ¿no? Así cada uno o en grupo arma una síntesis organizada gráficamente en un mapa mental o conceptual del primer tramo. Y entonces arrancamos con la segunda parte. ¿Les parece bien? Si están de acuerdo, dejaría el video y una vez que lo vean podamos cargar en el Classroom lo que necesitamos y así ya, porque si no me voy de tiempo y ya empezarían con la otra clase. Voy a dejar de grabar.